Hola tesoritos, ¿cómo están? Me encanta saludarlos, me encanta estar con ustedes. Gracias por estar ahí, por este tiempo. Bueno, hoy como ya vieron en la imagen, en el título, vamos a hablar de este nuevo beato para nuestra amada Iglesia Católica, de Carlo Acutis. Espero hacer un compendio de las cosas que más me impactaron de su vida y bueno, ojalá nos guste a todos. Antes de que venga la intro, quiero contarles que él nació el 3 de mayo de 1991, o sea que nació 5 meses después de que yo nací. Les presento a Carlo Acutis. Les quiero contar un poco, 5 aspectos de la vida de este chico tan alegre, de este joven de nuestro tiempo, un santo de tenis, jean y camiseta. Bueno, este joven italiano estudió en un colegio que tienen los jesuitas. Se cuenta que era un payaso natural, ya creo que lo han escuchado, y sí, hacía reír mucho a la gente, pero también él se dio cuenta que tenía que cuidarse porque a veces no hacía sentir bien a algunas personas. Y ahí comienzan también sus luchas por perfeccionarse. Además que él, como él era muy comeloncito, como tal vez alguno de nosotros, a él le gustaba mucho la Nutella, le gustaba el helado, comenzó a engordarse, comenzó a darse cuenta que no estaba bien, que tenía que hacer esos pequeños sacrificios. Yo leyendo y escuchando acerca de él pensaba, es inevitable pensar en Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? En esos pequeños sacrificios, pero eran luchas que tenía. Era un testimonio para sus compañeros. Por ejemplo, cuando sus compañeros no vivían la moral cristiana, se sentía muy triste. Y la invitación era a ver que la sexualidad es algo maravilloso, es algo bello, pero se tiene que hacer según el querer de Dios. Desde muy pequeño comenzó a interesarse por las cosas de Dios. Es así como quiere acercarse al sacramento de la primera comunión, pero como aún estaba pequeño necesitaba un permiso al cual le dieron. Él hizo su primera comunión de 7 años y desde ese momento siguió yendo a misa todos los días. Él decía que sí es posible ir a misa todos los días. Para él la Eucaristía era algo tan grande, bueno, ya todos saben su frase, ¿no? Es mi autopista para llegar al cielo. Él vivió al lado de sus padres, tenía muchos amigos por la manera de ser, le encantaban los animales, cuidaba mucho de la naturaleza. Cuando, por ejemplo, sacaba al perrito, recogía la basura que encontraba, le gustaba bucear y sacar basura al fondo del mar. Eran acciones muy bonitas en la cual se demuestra también el sentido de amor que tenía hacia la naturaleza, hacia todo lo creado, cuidar su pequeña parte del mundo. Cumplía muy bien con las obras de misericordia. Él, bueno, se dice que con los primeros ahorros ayudó a una persona de la calle, pero seguramente no fue la única persona que ayudó, porque muchísimas personas, dice su mamita, que fueron cuando él murió a la parroquia, tantas que muchas les tocó quedarse por fuera. Miren, el día de su funeral hubo 2 milagros, ese mismo día. Uno, una señora que tenía cáncer en un seno se curó sin necesidad de quimios, y también una señora de más de 40 años que quería tener hijos y no podía, pudo concebir un hijo. Él fue un gran testimonio de vida, por ejemplo, para su mamita. Ella era una señora que no iba mucho a misa y gracias a ese testimonio que le dio su hijo, hizo que nuevamente como que volviera ya y sí a la iglesia tal cual radicalmente. También un señor que ayudaba en la casa de Carlo Acutis con la parte del aseo, ese señor se llamaba Raheb. Él era hindú, es hindú, y a él también lo marcó mucho el testimonio de Carlo Acutis. Estuve leyendo que él, por ejemplo, se levantaba un poquito antes para dejar el cuarto y todo ordenadito, limpio. Entonces, no era necesario que lo hiciera, pero él lo hacía. Y todos esos detalles iban marcando también la vida de los demás. A mí me llamaba mucho la atención escuchando a su mamita que él podía estar jugando fútbol, ¿sí? Pero tenía en la mente y en el corazón a Jesús. Ojalá nosotros pudiéramos tenerlos constantemente. Nosotros hacemos una división entre nuestra parte espiritual y nuestra parte humana. Algo que hacía Carlo Acutis era que él no separaba esas dos cosas. No era como que hay la vida cotidiana, mi trabajo, etcétera, y mi vida espiritual, así yo rezo. No, él unía las dos cosas. Entonces podía estar jugando y tenía su pensamiento en Dios. Eso me pareció muy impresionante y muy interesante también, y un ejemplo de vida para todos, también para mí.
Desde que él era pequeño, le preguntaba a la mamá, le hacía preguntas tan profundas en cuanto a Dios y en cuanto a lo que tiene que ver con la vida de nuestra o del ser de nuestra amada Iglesia Católica, que le tocó a la mamá hacer un curso de teología y aprender un poco más para poder dar respuesta a este niño, quien después sería catequista. Y sí, es que era muy fuerte el deseo de no solamente él amar a Dios y quedarse como yo lo amo ya, sino que para él ese amor a Dios luego se tenía que desbordar en los demás. A la edad de 11 años, Carlo comienza a hacer una investigación de los milagros eucarísticos, de los cuales se hicieron un compendio de 136 milagros eucarísticos aprobados por la Iglesia. Gracias al apoyo de sus padres pudo viajar, pudo tomar referencias descriptivas, también fotográficas, videos, y hacer todo un compendio muy completo, muy interesante, muy bonito, incluso con dibujos de los milagros eucarísticos. Esto pues fue expuesto, y también escuchaba que no solamente con respecto a los milagros eucarísticos, sino también él quería hacerlo en referencia a las apariciones de la Santísima Virgen, pero pues en vida no logró terminarlo, luego otras personas lo terminarían, pero fue una gran labor que hizo en la iglesia. Su gran pasión, que ya creo que todos lo saben, eran los medios informáticos. Él fue muy autodidacta, pero a la vez la mamá dice que de verdad tenía demasiado potencial en eso, ¿sí? Pues donde el Espíritu Santo, porque creó páginas web. Entonces fue muy grande la obra que hizo con los medios tecnológicos. Primero en la página web que él creó, pues publicaba todas esas investigaciones en referencia a los milagros eucarísticos, pero luego ya eso no estaría solo en una página web, sino que podían imprimirlo, se hicieron exposiciones, cosa que impactó a muchas personas, que hizo que personas volvieran a la fe, que creyeran en la presencia eucarística de Jesús. Carlo le tenía muchísimo amor a la Eucaristía, sentía un profundo amor hacia Jesús ahí en el Santísimo. Tanto así que cuando iba de vacaciones siempre averiguaba qué tan lejos quedaba la parroquia, porque como les digo, la Eucaristía para él no podía faltar, era una constante, igual la oración, la piedad, cosas que cultivó. Para él la Virgen María era la mujer de su vida, entonces el Santo Rosario es una de los medios que él tiene también para acercarse a Dios. Él era un influencer, pero un influencer de Dios, no de sí mismo. Esa frase también me impactó y creo que a todos los que estamos en los medios de comunicación. Bueno, para nosotros ser santos necesitamos ayuda, no podemos solitos, y eso tenemos que tenerlo muy claro. La santidad es un regalo, todos tenemos que luchar por ella, pero realmente es un regalo que Dios nos concede. Y nos concede a todos, todos tenemos las mismas oportunidades. Eso lo tenía muy claro Carlo Acutis, y él pedía la intercesión de otros santos. Él le gustaba mucho la lectura espiritual, eso casi no se menciona, pero ojo, tenemos que promover muchísimo la lectura de santos, de buenos libros, de libros santos, y especialmente la lectura bíblica, que también, igual que el Santo Rosario, igual que la Eucaristía, para él era esencial. Bueno, con la lectura espiritual pudo conocer la vida de San Luis Gonzaga, de San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, al cual le tenía un profundo cariño, porque pues él dice incluso que quiere, cuando muera, estar en Asís. En el año 2006, 2 meses antes de él morir, habló con su mamá. También la misma pregunta se la hizo a la abuelita, y es que si ellas consideraban que debía ser sacerdote. La mamá le dijo pues que él sabría, y que también pues ponerse en manos de Dios, que Dios ya él le diría, ¿no? Pero como sabemos, pues el año 2006, el 12 de octubre, muere Carlo Acutis. La mamá, cuando él muere, a los poquitos días, ella está acostada y escucha que una voz le dice testamento. Ella pues se para, va al cuarto del chico, comienza a buscar en las hojas, o sea, en el cuaderno, si esto no encuentra nada, va a la computadora y ahí encuentra este video. Sono destinata a morire. Resulta que Carlo Acutis, como les decía, desde que murió comenzó a hacer milagros. En la Iglesia Católica, nuestra amadísima Iglesia Católica, se tiene todo un proceso para llegar a que
a que una persona sea nombrada como santo. Eso no es que yo fui una buena persona, no. Eso requiere de todo un proceso. Entonces, en primer lugar, se dieron cuenta de que había una fama de santidad, era reconocido como santo. Siempre se comienza a estudiar desde la diócesis de donde es la persona. Luego de 5 años pasa a Roma y comienzan ahí a hacer los estudios en cuanto a testimonios. Y luego se evalúa cómo vivió esa persona las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Esas 7 virtudes, si las vivió de forma heroica, no de cualquier manera, sino en forma heroica. Después de eso ya pasa a ser a ser siervo de Dios y luego a ser venerable. Cuando una persona es siervo de Dios, no se dice, por ejemplo, en el caso de Carlo Acutis, uno dice, Carlo Acutis no ruega por nosotros, sino intercede por nosotros. Cuando ya es beato, se dice ruega por nosotros. Eso creo que no lo sabían. Bueno, entonces, cuando se llega a evidenciar que realmente esa persona vivió de forma heroica las virtudes, puede ser venerada. Pero para que sea beatificada, se necesita un milagro. Y Carlo Acutis hizo un milagro en 2º grado, que es el milagro más fuerte que puede haber. Ya les explico por qué. El milagro por el cual es beatificado es por la curación de un niño que tenía una enfermedad congénita que afectaba directamente su páncreas y fue la reconstrucción de un órgano. Entonces ya es un milagro de 2º grado. Cuando se tienen los milagros, aunque él había hecho muchos milagros, ¿sí? Pero para su beatificación se debe escoger uno que será estudiado por médicos y también por teólogos, no es cualquier cosa. Se escoge este y el cual se demostró que sí, que realmente daba para esta beatificación. La mamita cuenta que 2 compañeros que sufrieron mucho después de la muerte de él, sí, de esa tristeza, Carlos se le apareció en sueños y casi que lo regañó diciéndole que porque lloraban si él estaba feliz. Para Carlos habían muchas cosas que no entendía. No entendía cómo personas llenaban estadios por una persona famosa y cómo Jesús en la Eucaristía estaba casi solo, había muy poca gente. También eso lo motivó a hacer todo esto de la propagación de los milagros eucarísticos. Cuando Carlos enfermó en el año 2006, tenía una gripa, pero pues él dijo, de acá ya no salgo, o sea, del hospital. Él ya tenía una conciencia y un presentimiento de que moriría. Lo llevan a la clínica, ahí pues le dicen la noticia, se la toma con mucha tranquilidad y más bien con alegría. Entonces, estando enfermo, le preguntaba a la enfermera que si sufría mucho y él decía, hay personas que sufren más. Decía que no despertaran a su mamita, que seguro estaba muy cansada. Y así, o sea, aún en medio del dolor, pensando en los demás. Es un signo muy fuerte de una gran santidad. Para él era muy importante aprovechar bien el tiempo. Él decía, cada minuto que pasa es un minuto menos para santificarnos si no lo aprovechamos. Para Carlos el tiempo era una criatura, también creada por Dios. Y nosotros tenemos que aprovecharla como un recurso, como todo lo creado, para dar gloria a Dios. Bueno, y ya para finalizar, él tuvo después 2 hermanitos gemelos que pues muy inteligentes, a los 5 años ya leían, ya escribían, entonces muy inteligentes, y pidieron también recibir la primera comunión muy pequeños, así que ellos la recibieron a los 5 años y medio. Son muy de oración, van siempre a misa, oran siempre el Santo Rosario, así que tendremos 2 santos más. Bendito sea Dios si es así. Escuchaba un padre que decía que Acutis, por parte de la mamá, había sido pariente de algunas mujeres que son santas, o bueno, aquí les voy a dejar aquí abajito sus nombres, cosa también impresionante. Bien, tesoritos, ¿qué nos queda de todo lo que hoy hemos aprendido? El centro de nuestra vida, de nuestro ser, tiene que ser Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Primero eso. Segundo, la devoción a la Santísima Virgen María. Amarla, estar con ella. Bueno, hablando de la Eucaristía, él siempre llegaba antes y después de misa se quedaba otro ratico más. También la invitación para que nosotros seamos personas eucarísticas, preparémonos antes de celebrar la misa.
tengamos conciencia de que recibimos a Jesús después de la misa, demos gracias, eso es importante, no nos vayamos enseguida. Entonces primero eso, luego ya lo que les decía la Santísima Virgen, su devoción, el Santo Rosario. No olvidemos esa oración tan preciosa, ojalá oráramos todo el rosario, no me refiero a los misterios gozosos hoy, ojalá rezáramos toda la corona, los misterios gozosos, gloriosos, luminosos, dolorosos, todos. Sí, también es un reto para mí, yo también me hablo a mí misma y me digo y me invito a eso. Tercero, leamos la palabra de Dios. Es muy importante la palabra de Dios. Y también libros de santos, libros que nos inspiren, que nos motiven, que nos lleven a vivir la santidad de esa forma radical y profunda como lo hicieron nuestros amadísimos siervos de Dios, nuestros amadísimos beatos y nuestros grandes santos. No dejemos, y esto va unido a lo primero, no dejemos ni un día pasar sin ir a misa y sin recibir el sacramento de la confesión. Carlo Acutis se confesaba una vez a la semana y nosotros cada cuánto nos confesamos. Y quinto, mi recomendación, ¿no? Según lo que he leído y todo esto, y quinto, no podemos amar a Dios, a la Virgen, a los santos, sin amar a nuestros hermanos. Entonces el quinto punto es sirvamos, evangelicemos, démonos, para eso estamos en esta vida, sea un añito, dos, los que Dios nos tenga de aquí en adelante, que sea para el servicio. Carlo Acutis ruega por nosotros. Y bueno, tesoritos, ya para finalizar, entonces les pido que se suscriban al canal, que le den a la campanita, para mí es muy importante, me motiva a seguir adelante con esta labor de evangelización en los medios. Oren mucho por mí, yo los tendré en cuenta como siempre, a ustedes mis tesoritos en la oración. Gracias por estar ahí y por quedarse hasta el final. Los quiero un montón, Dios los bendiga y Carlo Acutis nos regale muchísimas bendiciones. Chao.